Es decir, no es una emanación que difícilmente la puedes ver, o no es un orbe que usualmente ves un núcleo y tienes que acercarlo y demás. No, estos se ven así directos y concisos. Hay personas como la niña que vamos a plantearles de esta entrevista que nosotros tuvimos con su madre. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas una vez más a una entrega de los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, tu servidor Antonio Zamudio y los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana aquí en nuestro canal de YouTube, donde ya sabes qué tienes que hacer. Por favor, comenta, dale like, sobre todo comparte, pero lo más importante es que te suscribas, actives las notificaciones todas, no personalizadas, no algunas cuantas. YouTube no te va a avisar así. Tienes que activar todas las notificaciones para que cada semana estés aquí con nosotros realizando un misterio más, descubriendo un expediente, indagando un misterio o profundizando en algún tema específico del fenómeno paranormal, tales como los que vamos a ver el día de hoy. Hubo un caso que me llegó hace poquito, entre varios casos que me han estado llegando. Hay el tema de muñecos embrujados o poseídos, objetos malditos, bueno, hay un sinfín de cosas, pero yo ya les había comentado, incluso en otras intervenciones que hemos tenido con grandes amigos youtubers como Paco Arias o esta Marta Gareda o Jordi Rosado, entre otros amigos. Y he platicado acerca del por qué nosotros, en el tenor de la investigación paranormal que nosotros realizamos, uno de los fenómenos que nosotros, desde que siempre lo he compartido en algunas entrevistas y en alguna retórica que me han hecho acerca del por qué los fenómenos que yacen en los niños son como los más importantes para la agencia. Y yo lo he comentado en otras ocasiones y lo vuelvo a decir aquí con ustedes, porque tal vez me empatiza mucho el hecho de que un niño llega a ser tan vulnerable ante un hecho paranormal que no lo puede explicar, que incluso no sabe cómo platicárselo a sus padres. Yo creo que más difícil se torna el tema de platicar y externar un fenómeno paranormal. Más allá de que hay mucha gente afuera que comparte sus experiencias, y aquí lo hemos leído en el canal de YouTube o en la página de Facebook, pues sí entendemos un poquito oye, tengo duda de esto, tengo duda de aquello, pero por ejemplo, una persona que vive un fenómeno que dramáticamente le afecta, lo he dicho y siempre lo voy a comentar y siempre lo he visto constatadísimo, no es tan sencillo que te lo platique, no está buscando ni siquiera en las redes sociales externarlo, ¿sabes? Es como más el aislarse en su propia experiencia y buscar un refugio posiblemente religioso, posiblemente familiar, pero incluso el propio refugio familiar hace un prejuicio. Muchas veces se gira en torno a una psicopatología, por ejemplo, ¿no? Que ojo, no descartamos el tema clínico. Nosotros no lo hacemos per se, hay que tener mucho cuidado con eso. Una búsqueda de ayuda por medio de una llamada insistente de alguien que nos quiso externar, como su caso, le agradecemos. Agradecemos que nos haya externado y que se haya confiado en nosotros en el sentido, oye, pues sabes qué, yo tengo un problema de hace mucho tiempo y pues me pasa esto y aquello, pero todo lo que me platicó esta persona refería absolutamente a un problema psicopatológico. Sí escuchamos a las personas, pero sin embargo, nosotros no podemos intervenir
mientras hay un diagnóstico clínico. No podemos hacerlo, Por mucho que querramos, por mucho que incluso la voluntad esté del equipo y de su servidor en ayudar a una persona que lamentablemente está pasando por esta transición, no podemos, por ética no podemos ejercer nada. Y ojo, la academia de psicología, es decir, el estudio de la psicología que basamos o fundamentamos en la tesis de la investigación de la agencia conforme a los fenómenos, únicamente adecuamos la psicología convencional para desarrollar un fenómeno, tratar de buscarle una explicación o coadyuvar a una persona que está viviendo con un fenómeno. Sin embargo, eso no quiere decir que ejerzamos. Ojo con eso, O sea, nosotros no nos sustentamos como psicólogos donde podemos dar terapia. No hacemos eso. No lo hacemos. Nosotros abocamos la academia de psicología para poder darle un entendimiento a la persona que vive un hecho sobrenatural, paranormal, y que de alguna forma encuentre un aliciente desde un punto de vista más racional. Que no todo sea mágico, que no todo sea místico, que tenga que recurrir a la brujería, a la magia, y donde caiga en manos de un fraudulento que le va a sacar su dinero, ¿no? Entonces, por eso abocamos pues esos sistemas académicos, pero no ejercemos, es decir, no damos terapia de ello. Entonces, hace poco se acercó una persona, le agradezco que haya pensado en nosotros, pero determinantemente le dijimos: si tú estás en diagnóstico o en proceso de tratamiento, no podemos intervenir. Y lo siento, así es. Es decir, en manos de esa persona, en manos de un fraudulento, un brujo, hechicero, bruja, que son unos charlatanes, pues los van a ver como signos de pesos. Entonces nosotros le dijimos, yo lo atendí y le dije: tienes que seguir con tu tratamiento, tienes que hacerte una valoración de segunda opinión, porque la habían atendido en otro país. Pero también algo que me dio mucha curiosidad es que no se acordaba de la clínica, no se acordaba de los doctores, solamente se acordaba de ciertas terapias, ¿no? Y eran terapias muy invasivas. Que ojo, les digo, o sea, uno se pone a leer y uno se pone a analizar cosas. O sea, no es tan fácil que te lleguen con un tema tan básico, ¿no? Pero simplemente contestamos tal cual y como lo hemos hecho con todos los casos que podemos atender. Y los casos que no, se los decimos. Y tal fue el caso, o tal fue hace unos días que tuvimos esa llamada, ¿no? Entonces, insisto, nosotros no podemos intervenir si hay ya una intervención clínica. Nosotros intervenimos cuando ya salió la intervención clínica, es decir, después del tratamiento médico, después del diagnóstico médico. Si ya no hay ninguna explicación racional, científica o médica, entonces sí puede entrar la labor de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, evidentemente totalmente consciente de la persona, testigo presencial, testigo principal o receptor, y sus familiares, que acepten la intervención de un equipo como el de nosotros. Pero no podemos ejercer ninguna acción si estás en proceso, ni mucho menos si ya estás diagnosticado o diagnosticada. Entonces, en ese sentido, pues con la pena no podemos hacer nada. ¿Ok? Sí quería como aclararlo, porque se empieza a tergiversar muchas versiones. Hace unos años, mucho antes del bicho, llegaron aquí a las oficinas de la agencia, llegó a tocar un tipo que esperemos que se encuentre bien. Lo focalizamos, lo dirigimos hacia la ayuda médica profesional, porque vino en crisis. En ese entonces vino a tocar a la agencia mexicana en una crisis, ¿no? Entonces uno puede dar lectura a ese tipo de padecimientos con ese tipo de crisis. Y lo más viable para mí era en el momento, sabes, que te tienes que canalizar a nivel médico. Estamos algo cerca de una de las clínicas de la salud mental más importantes de la Ciudad de México. Y le dimos orientación para que fuera a atenderse a esa clínica de la salud mental aquí